Bienvenido a otro capítulo más de nuestro podcast. Esperamos lo disfrutes y te ayudemos a cada vez estar más cerca de lograr tus objetivos organizacionales. Acompáñanos. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo en qué momento nos estés escuchando. Te doy la más cordial bienvenida a un capítulo más de tu podcast, Cómo enfrentar un mundo nuevo. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo. Si eres nuevo en nuestros podcasts, bienvenido. Ojalá y te quedes con nosotros durante las siguientes temporadas. Y también te invito a escuchar los capítulos anteriores de nuestro podcast. En esta temporada estamos hablando de un tema que prácticamente en todas las organizaciones es tema de discusión en las mesas de dirección, que es atracción y retención de talento. La verdad es que en las empresas en las que nos toca colaborar, que son varias, en las mesas de discusión de dirección siempre está el tema de rotación, el tema de cómo asegurar que la gente no se vaya, cómo asegurar que la gente permanezca más tiempo, cómo asegurar que atraigamos al mejor talento. Entonces, nos hemos dedicado en los últimos capítulos a darle un sobrevuelo al proceso de atracción y retención de talento, desde la creación de los perfiles de puesto, la creación de un inventario de capital humano, el cómo postular a la posición, cómo entrevistar a las personas. Y bueno, para mí ha sido una de las temporadas más interesantes, insisto, porque pues este tema es pues de suma actualidad. Y el día de hoy, pues también, como siempre, me complace presentar y dar la bienvenida tanto a Manuel Jardines, a Juan Antonio Andrade, como a Alvin Train, nuestros panelistas y anfitriones. ¿Cómo están, muchachos? Todo muy bien. Muy bien, gracias, Alejandro. Encantado como siempre, Alejandro, gracias. No, hombre, al contrario, ustedes, muchísimas gracias. Y bueno, pues el día de hoy, en nuestro último capítulo, hablábamos de ese proceso de entrevista ya para contratar y escoger al mejor candidato o candidata para la posición que estamos buscando. Y bueno, pues logramos convencer a la persona, logramos también encontrar a la mejor persona para esa posición, un proceso que nos llevó por lo menos 6 etapas, un proceso que para muchas organizaciones no es sencillo y mucho menos económico. Entonces, ya por fin tenemos a esa persona que invitamos a nuestro equipo, ese nuevo miembro de colaboradores. El paso que sigue ahora es cómo me aseguro que esa persona permanezca un tiempo considerable en nuestra compañía. Y bueno, me gustaría preguntarles, muchachos, ¿cuáles son, si hubiera pasos o procesos críticos en la retención de un buen talento? Juan Antonio, aprovechando que estás levantando la mano. Permíteme la palabra, Alejandro. Primero que nada, buenos días, buenas tardes, buenas noches a nuestros radioescuchas. Y tú dijiste algo trascendente que para mí es fundamental en lo que preguntas. Para que nosotros podamos pensar que se queda es porque el candidato cumple, ¿sí? O sea, tiene que cumplir. Déjenme comentar que entendamos que este proceso es un conjunto de fases sucesivas.
Para que quede más claro, esas fases sucesivas nosotros las enlistamos en los 5 pasos de los podcasts en referencia a atracción y retención de talento, los cuales hemos dado en semanas pasadas y hoy estamos en la última sesión. Ese es un conjunto de fases sucesivas donde hemos pedido orden, apego y seguimiento. Y para que quede más claro y que vea la gente, sienta la gente que este es un conjunto que no se puede romper, yo me iría más de fondo al podcast de introducción de este tema, donde nosotros, hablando del conjunto de fases sucesivas, hicimos mucha referencia primero a los enfoques de prioridad: administrativo, técnico, operativo y humano. Tienen que estar completos. Luego hablamos de los beneficios de atracción general para aplicarnos al programa y al candidato, ¿sí? A través de una fundamentación, de una atracción y retención y la aplicación del enfoque al negocio. Si nosotros hemos cubierto y cumplido el programa expuesto en orden y completo, donde hablamos del perfilamiento del puesto, del perfilamiento del candidato, del proceso de reclutamiento, de la selección, ¿sí? Nosotros vamos a poder tener herramientas de evaluación que nos van a permitir medir al candidato para ver si cumple o no cumple, ¿sí? El compromiso interno es que si yo seguí el programa, definí en función a lo que les he expuesto y señalé las características que debe de tener ese proceso de onboarding, el candidato se va a sentir atraído porque la propuesta es congruente. Definitivamente. ¿Sí? Y tiene, en apego, vuelvo a mencionar, apego a todo el proceso con sus evaluaciones, su comunicación oportuna, el comunicar, el enriquecer el proceso, en soportarlo. Y tiene el plus de que ese proceso de retención, vuelvo a hacer referencia a la importancia desde mi punto de vista del aspecto personal, de estructurar un plan de vida y carrera que también al hombre lo llene desde el punto de vista personal. Y ese programa o plan de vida y carrera, pues debe de cumplir expectativas, tiene que ser evaluado, tiene que ser enriquecido. Y el comentario trascendente es de que ese plan de vida tiene que sí tener un mayor soporte de parte de recursos humanos y de líder. Y para mí, algo que todavía es la cereza al pastel de este proceso de plan de vida, es que siempre se evalúen las condiciones del mercado. ¿Sí? Con eso cerraríamos la puerta para que el hombre, ante alguna inconformidad, voltee hacia afuera. Claro. ¿Sí? Claro. Estamos cumpliendo en apego a lo que señalé y te expuse que tú cumples, y desde el punto de vista personal te estoy cubriendo. Claro. No, hay completa alineación con la negociación que hubo, con el trato que hubo desde el principio, entonces pues no hay, aquí no hay verdades escondidas ni diferencias, entonces se está cumpliendo lo que platicamos en un inicio, ¿no? Y eso definitivamente pues tiene que dar confianza de que estás hablando con una empresa sólida. Alejandro, el calificativo que les expuse fue congruencia. Por supuesto, por supuesto. Ahora, también se mencionó algo muy importante y yo creo que más adelante también Manuel nos lo irá exponiendo, porque pues dentro de la gama de servicios que damos en Turning, en algunas ocasiones nos han contratado precisamente para
elevar el porcentaje de retención. Dicho sea de paso, en muchas ocasiones nos contratan diciéndonos, oye, ayúdame a disminuir la rotación del personal y aplicando herramientas estadísticas y conociendo bien la situación, nos damos cuenta de que no es un problema de rotación, sino más bien un problema de retención de personal. Es decir, la gente no dura y una de los motivos es el que mencionas, Juan Antonio, la congruencia. Claro. Sin embargo, otro de los motivos, y quizá de los más comunes, es que el proceso de onboarding o el proceso de bienvenida de la persona a la compañía no es lo suficientemente robusto. Y aquí en este paso me gustaría preguntarte, Alvin, Sí. ¿cómo podemos definir ese proceso de onboarding y a qué se destina? ¿Cuál sería el objetivo principal? Lo dijiste muy bien antes, Alejandro. Es decir, gran parte de los problemas de rotación es porque tiramos la gente al agua y no le enseñamos a nadar primero. Sí, bueno, no. Eso es muy, muy común, especialmente en organizaciones de venta. Claro. Pero, es decir, el onboarding tiene que ser un plan formal, que es un plan de integración del individuo al equipo lo antes posible. ¿Okay? Es algo que acelera la integración de este individuo. Y se compone no solo de darle la bienvenida al individuo, sino que educar al individuo en los valores, los procesos, formar al individuo para que encaje dentro de su puesto. ¿Sí? Y acompañar a este individuo al principio. Si nosotros hacemos eso, ya una pequeña, es decir, por lo menos el primer paso lo habremos dado y debería reducir significativamente la rotación de personal. Lo que dijiste antes también, Juan Antonio, es decir, el plan de vida y carrera, que lo vamos a ver más adelante, extremadamente importante, pero el plan de vida y carrera es a este mismo individuo darle una luz al fin del túnel, darle algo a qué aspirar de forma práctica y naturalmente Excelente. congruente con los valores y procesos de la organización. Padrísimo. Ahora, nos hemos topado, y muchas gracias, Alvin, por la definición. Nos hemos topado en muchas ocasiones que el proceso de onboarding tanto el dueño del proceso, de la persona que contrata, como del departamento de capital humano, lo queremos hacer fast track, es decir, lo queremos hacer lo más rápido posible al dueño del proceso porque le urge que la persona esté arrojando resultados. Y al de capital humano porque lo miden con niveles de rotación, con tiempo de cobertura de las vacantes. Entonces, buscan que ese proceso sea lo más rápido posible. Sin embargo, en muchas ocasiones, esa rapidez lo trae como consecuencia que no sea tan efectiva, es decir, que no le demos la cantidad de cursos o la cantidad de abordaje a la empresa suficiente como para que la persona entienda perfectamente cuál va a ser su rol y cómo debe ser su comportamiento en la organización. Si me permites, Alejandro, Sí. uno de los pecados más comunes que he visto en procesos de onboarding de corporaciones es que son puramente informales. Sí. Le dicen al individuo, anda a verte con Pepito, Juanita y Pedrito y que te explique cómo funciona esto.
Es correcto. O, Eso no es un onboarding. o lo sentamos en una sala de juntas y le ponemos un video o 2 o 3, muy bien elaborados, muy padres los videos. Y queremos que con los videos la persona entienda por completo la cultura organizacional a la que se va a enfrentar. Y su realidad, cuando ahora sí ya está en su piso de trabajo, es diferente y empiezan frustraciones porque, pues, déjenme decirlo así, lo empiezan a regañar por cosas que no le fueron explicadas. Entonces, eso origina que la persona empiece a abandonar las filas. Entonces, yo quisiera preguntarles un proceso completo, correcto de onboarding, ¿de qué se compone? ¿Y quién lo debe de ejecutar? No sé me imagino que los tres quisieran participar porque a los tres les ha tocado participar en ellos. Dejemos que empiece. Quisiera otorgarle primero la palabra a Juan Antonio, que levantaba la mano, luego Bueno, a alguien, y luego ya hablo yo. ¿Cómo ven? Va que va. Párale. Sí, nada más quisiera estructurar en forma general este proceso de onboarding. Es prácticamente un programa de inducción con las características que mencionó Alvin atinadamente del contenido que debe de tener. ¿Sí? Y esas características ya quedaron, desde mi punto de vista, perfectamente definidas cuando hablamos del perfilamiento del puesto. ¿Sí? O sea, no hay mucho por volver a replantear, esperando que seguimos el proceso y que quedaron definidas. Claro. Y tiene que ser supervisada por el líder, desde mi punto de vista, el líder, el jefe funcional de cómo se va induciendo en lo que se definió como requisito en el perfilamiento del puesto a cumplir por el candidato para que vaya siendo bien sujeto a la vivencia, a la explicación y al entendimiento de su función y responsabilidad. No, como dice Alvin, caer en el error de una simple plática con Pedrito y con Juanita y etcétera. Correcto. Espero que completes más la idea, Manuel, pero aquí quiero aprovechar para hacer un comentario que en lo personal me llevó a implementarlo porque empecé a sentir en momentos que el proceso onboarding o el plan de inducción no se cumplía al 100%. Y no tanto en las tareas, no tanto en la forma, sino en el fondo. ¿Sí? Para lo cual propuse que todo proceso de onboarding, de todo proceso de plan de inducción, tuviera un padrino que viviera muy de cerca con el candidato ese proceso y pudiera asegurar el entendimiento completo. En la mayoría de los casos, seleccionábamos el grupo un par, que era el que en teoría tenía más conocimiento a la tarea del candidato. ¿Cómo ves, Manuel? Súper bien. Alvin, ¿querías comentar algo? No, sí, yo que quería nada más reforzar lo que acaba de decir Juan Antonio. Sí, un padrino, pero nunca restándole la responsabilidad al supervisor de este puesto. Ah, claro, claro. Es decir, porque nuevamente yo he visto modelos con padrino donde el padrino acababa siendo el responsable por el éxito o no del onboarding. Buen punto. Gracias. Se pudiera caer en ese Sí, error. se llama pereza supervisionada. Muy bien.
Yo quisiera redondear con 5 conceptos importantes que quisiera que tomaran en cuenta todos nuestros seguidores. El primero me hacen recordar a un gran escritor llamado Viktor Frankl, cuyo libro In Search of Meanings nos habla acerca de una realidad humana muy importante para todos los que estamos laborando en una empresa. Y hablo empresa porque no necesariamente tiene que ser con fines de lucro. Cualquier organización va a tener esta importancia de cuando tú vas a sumar a alguien. Viktor Frankl decía que una característica del ser humano era que para poder vivir el presente necesita verse reflejado en el futuro, si no va a perder el sentido de su propia vida. Si esto lo aterrizamos a la situación laboral y tú como líder no le estás dando claridad de la visión de cómo es su vida laboral y qué se está esperando de ello, ya en el plano real, porque ya está contratado, ya pasamos por todo el enamoramiento habido y por haber que ya mencionaron Juan Antonio y Alvin. Ya nos casamos, ahora sí viene, como dijera Salvador Alba, la verdadera realidad. Vamos a ver la verdadera realidad. Entonces, proyecta en el futuro a tu gente. Segundo, en esa proyección, bien lo dijeron ahorita y en son de broma decimos que ya los contratamos con el espejito para ver si está respirando y si respira va para adentro, ¿no? El concepto le llamo yo paciencia ejecutiva, que es una especie en extinción. Ya no existe la paciencia ejecutiva por parte tanto del líder como del de recursos humanos, como el del director general, etcétera. Y todo el mundo traemos una prisa malentendida porque creemos que porque ya lo contrató para mañana el cuate ya está perfectamente incrustado en la organización tratando de dar resultados. El tercer concepto es, yo invito a muchos a que no le llamemos ni siquiera onboarding, porque no lo estoy subiendo a ningún barco. Lo estoy incrustando en una organización, por eso le llamo yo integración a la organización. Intégrate, maestro, formas parte de este organismo ahora, ¿sí? Y entonces, si yo al hacer un injerto, hablando quirúrgicamente, el injerto no le doy todas las condiciones para poder integrarse al nuevo organismo, ese injerto no va a fructificar, ¿sí? Entonces, tenemos que integrar a la persona en el puesto y en la posición. Cuarto concepto. Para muchos, calificamos de una manera un tanto ligera algunas cosas dentro de las organizaciones o desde el punto de vista directivo. Y empezamos, bueno, sí, todo eso es muy académico, pero hay que confrontarlo con la realidad. Sí, también las leyes de Newton eran académicas. Si tú no las sabes aterrizar, si no las quieres aterrizar a tu realidad, pues sí se pueden quedar allá en el libro, pero la realidad te está cobrando tu ignorancia acerca de lo académico que esto conlleva y estás tocando el factor más importante en una organización porque es la propia organización, que es la persona. Y el quinto es, como lo han planteado muy bien Juan Antonio y Alvin, esto es un proceso, no es un suceso, ¿sí? La bienvenida, esos 15 minutos donde presentamos a la organización, al nuevo integrante de la misma,
pues sí, ese sí es el suceso, pero ese es el suceso con el que empieza el proceso. Y si tú ese proceso no tienes manera de evaluar su trayectoria y se me vino una palabra, perdón, en inglés, sus milestones en cada uno de los puntos, qué es lo que debe de estar logrando el candidato para poder decir, ya está integrado en la organización, entonces tu proceso, pues obviamente es muy pobre. Tenemos entonces un proceso donde tenemos una bienvenida, donde hay que formar, como bien comentaba hace rato Juan Antonio, hay que educar. ¿Por qué? Pues porque, oye, pues por eso te contraté como mecánico, pues se supone que ya le sabes de mecánica, pues sí, sí le sé de mecánica, pero necesito entender la mecánica de las maquinarias que tenemos aquí. Te contraté como contador, te contraté como ejecutivo de ventas, como decía ahorita Alvi, ¿no? Que es donde se nos cuecen las habas porque ya queremos que esté vendiendo y que vaya y traiga su cuota de ventas bien cubierta, etcétera. Pues no, tengo que educarlo en la cultura de la organización si es que tenemos los sistemas para ello, que ese ya será tema de otro podcast. Y por último, el proceso de integración ya real al punto donde va a ejecutar la persona a través de su jefe directo, ¿sí? Sea un supervisor, jefe, gerente, director, ¿dónde va a estar puesta la persona? Bueno, pues ahí es donde tenemos nosotros que hacer todo ese proceso. Entonces, esos serían los puntos que yo pondría para contestarte de qué se compone este proceso de incrustación, este proceso de integración o lo más común que escuchamos, el famoso onboarding. Muchísimas gracias. Ahora, con la referencia que nos diste, y muchas gracias por recordar ese muy buen libro del hombre en busca de sentido, de Víctor Frankl, en el que nos dice, oye, el hombre, el ser humano necesita proyectar su realidad en el futuro para de una manera darle sentido a su presente y que pueda aceptarlo y vivirlo de una manera correcta. Y de ahí se me origina el concepto de plan de vida y carrera, ¿no? Y que es algo que también lo hemos ido platicando en otros de los podcasts, que hemos dicho, oye, a todas las personas en ese inventario de capital humano, de alguna manera tendremos que ir haciendo un plan de vida y carrera para esas personas dentro de la organización. Me gustaría si pudiéramos ahondar más en ese concepto, o sea, ¿qué es el plan de vida y carrera y cómo se compone? Mira, yo lo pondría en 2 hemisferios, ¿sí? A ver si Juan Antonio y Alvin están de acuerdo conmigo. El primer hemisferio tiene que ver con algo que ya hemos comentado en algunos otros podcasts y algún webinar por ahí, que pueden encontrar en nuestros canales o redes sociales, que es tener un buen inventario de tu capital humano. Primero que nada, ¿con qué cuentas? O sea, ¿qué es? Es como decimos de manera coloquial, pues para hacer limonada necesito limones, ¿no? Entonces, pues primero que nada, ¿qué estás pretendiendo? Voltea a ver tu capital humano y vamos a ver de qué consta dicho capital, cómo está tu portafolios de talento, para poder saber en dónde y hacia dónde puedo estarlos dirigiendo. Ese portafolios, decíamos también en alguna otra ocasión, tienes que tener muy en cuenta ahora la personalidad, no nada más el talento que tiene, porque pueden ser habilidades o pueden ser destrezas que tiene el individuo, pero su personalidad puede ser, decíamos, de key stability o key performance. ¿Qué significa esto? Bueno, pues a lo mejor la persona ya llegó al
tope de su desarrollo buscado por él mismo y se siente muy cómodo, y es un Key Stability. Te le va a dar estabilidad al proceso. Él está a gusto ahí y se siente muy bien. Incluso si lo moviéramos de ahí, puedes llevarlo a su nivel de incompetencia y perder completamente su vida, su carrera y tu posición. Entonces salen perdiendo todo mundo. Y por otro lado tenemos los Key Performance, ¿sí? Que son aquellos inquietos que hubo, ¿cómo están los tres que ha habido? Gente inquieta, gente de empuje, inconforme positivamente hablando, que quiere ir escalando todavía más. Bueno, una vez que ya tengo mi talento, ya sé quiénes son Stability, ya sé quiénes son Key Performance, yo ya puedo entrar al segundo hemisferio, que es ir elaborando los planes de vida y carrera. Es decir, ¿cuál va a ser la trayectoria que idealmente pudiera caminar una persona para poder estar teniendo sus cartas de reemplazo, para poder saber hacia dónde los voy a capacitar, hacia dónde voy a desarrollar sus habilidades? Porque, pues, por ejemplo, en su servidor, si me quisieran educar en tocar la guitarra, creo que van a perder muchísimo dinero y muchísimo tiempo porque soy perfectamente inútil. Yo toco la puerta y desafino. Entonces, necesitamos ver cuáles son las características de nuestro capital humano para poderlo dirigir. Juan Antonio. Parece que estás en mudo, Juan Antonio. Perdón, déjeme hacer una referencia, para mí de mucho sentido, es un enfoque personal que seguramente les va a hacer sacar otro tipo de conclusiones. Todo el mundo habla de plan de vida y carrera. Tú ahorita, Manuel, utilizaste un término plural. Yo quiero dejar claro que no es un plan de vida y carrera. Es hacer un plan de vida y hacer un plan de carrera. Para mí tienen un peso específico diferente. Y el plan de carrera es el que viene a alimentar de mucho provecho tu plan de vida para que le des sentido a esa búsqueda que tú tienes personalmente y que la empresa tiene que identificar, alinear y estructurar el programa de cómo vas a ir cumpliendo uno con otro para que cada uno tenga sentido y relación y conjunción en el plan de vida y carrera que propone la compañía. ¿Cómo lo ves, Alvin? Te veo pensativo. Sí, yo estaba viendo dónde se junta el plan de vida con el plan de carrera. Y desde un punto de vista de la organización, el plan de vida es sumamente importante, pero es muy personal. Exacto. El plan de carrera más bien viene de nuevo de la evaluación del capital humano y aquí de forma personalizada, player por player, jugador por jugador, identificando las oportunidades, las fortalezas, el alcance que pudiera tener. Exacto. Identificando las aspiraciones y después casando esto con lo que son las aspiraciones personales de cada uno de los jugadores. Y ahí sí juega un factor muy fuerte, a mi entender, el plan de vida. Sí. Quisiera proponer una cosa más que ocurre con frecuencia en compañías donde tenemos los key players, los performance players y
y las personas que son muy valiosas dentro de su puesto, pero que pueden llegar a ser bloqueos dentro de la organización. Claro. ¿Sí? Sí, y es una pena que en muchas organizaciones nosotros no tenemos una forma justa y exitosa de manejarnos con personas que son muy valiosas en su puesto, pero que se sienten muy confortables en su puesto y no tienen aspiraciones más allá de eso. Muchas veces cosas guiadas por el work-life balance, por el balance entre trabajo y las expectativas de vida de las personas. Sí. Hay que encontrar dentro del plan de carrera, dentro del plan de vida, cuando se juntan estos dos, hay que encontrar formas de valorar este tipo de personas, siempre naturalmente cuando sean valiosas en los trabajos que hacen. Y quizás expandirlos de forma lateral en su carrera para dejar que aquellos que van creciendo, que pueden ser los líderes de mañana, no tengan que estar esperando a que el individuo desaparezca, se jubile, ¿no? No, y utilizarlos como motor impulsor, Alvin. Sí. Los Key Stability, la manera en que nosotros recomendamos es utilízalos como motores impulsores de la gente Key Performance, ¿sí? Que los acompañen, los formen, los redondeen y puedan pasar. A mí me tocó vivirlo conmigo mismo. Yo tuve un jefe, uno de mis primeros jefes, que le aprendí muchísimo. Era más fácil sacarle la vuelta que pasar por arriba de él. Entonces, el detalle fue que reconoció en tu servidor algún tipo de talento y me ayudó a catapultarme en la propia organización, teniendo una carrera vertiginosa dentro de la misma. Muchas veces en organizaciones bien exitosas es justamente lo que dices, Manuel. Es decir, a estas personas que está peor, se le pone formando a las personas que van creciendo. Correcto, correcto. Ahora bien, yo quisiera regresarme al punto de Juan Antonio, porque tiene toda la razón. El plan de vida y carrera, su nombre nos lo dice, son dos cosas, pero que tienen que unirse. Claro. Desafortunadamente, y lo tengo que decir con mucha claridad, mucha gente no tiene plan de vida, ¿sí? Con precisión, con claridad, con objetividad. Y pueden llegar al punto que ya prácticamente están a punto de jubilarse y todavía no traen el plan de vida. Y les mueve el tapete de una manera tremendísima porque no están preparados para ello. Y vaya que tienen o tuvieron una carrera muy bonita, muy loable, y hay que ayudarles para que conformen ese tejido de plan de vida y carrera de una manera. Ahora, con mayor razón, si estamos hablando de gente que va en sus albores de carrera, con mayor razón hay que llevarlos. En alguna organización donde nos han estado favoreciendo con su confianza para interactuar como consultores de ellos, fueron abarcando muchísimos países de Latinoamérica, y mucha de la gente que había entrado, había un programa que le llamaban Rookie, para irlo formando a la gente joven, y a la vuelta de un corto tiempo podías ver cómo esos rookies estaban siendo los directores de muchas de las plantas que fue adquiriendo esta organización en toda Latinoamérica. Es bien importante lo que acaba de comentar Juan Antonio, y es una fuerte necesidad de ti mismo, porque a veces ni siquiera sabemos hacer nuestro plan de vida. Dice, no, pues es que
¿qué quieres que le ponga? Pues quiero ser el rey de tal o cual parte, ¿no? O el presidente de tal o cual parte. Pues adelante, maestro. ¿Sí? Nada más dime cuáles van a ser los pasos que tienes que hacer y vete preparando y vete ejercitando hacia allá. Pero es una adolescencia fuerte la que comenta Juan Antonio. Sí, y déjenme Es muy común. Muy común. sí, pero sí, déjenme puntualizarle a los radioescuchas que le den mucho sentido, ya habiendo quedado claro que son dos programas diferentes, el de plan de vida y el de plan de carrera, el peso que tiene cada uno ante lo descrito por Manuel y por Alvin, la conjunción que debe de existir y el valor que tiene. Pero Alvin dijo algo trascendente. Ambos deben de tener un alcance común. Claro. Y apegado, yo quiero puntualizar que ese alcance tiene que ser tanto para el beneficio de la empresa como para el beneficio del candidato. Correcto. Algo ganar, ganar. Claro, Para que claro, tenga futuro, por claro. supuesto. Ahora, digo, ya ha cambiado ahorita en la discusión, y gracias por la aclaración, porque no, el hecho de diferenciar, una cosa es el plan de vida, otra cosa es el plan de carrera, y muchas veces lo confundimos como si fuera una sola cosa, ¿no? Claro. ¿Quién debe participar en la elaboración del mismo? Creo que me queda claro que el plan de vida, pues es el individuo, ¿no? O sea, yo tengo que definir, y tengo que descubrir cuál es mi misión sobre la faz de la tierra, qué es lo que a mí me da satisfacción, qué es lo que me complace como para poder hacer mi plan de vida. Pero en el plan de carrera, ¿quién debe de participar, Juan Antonio? Déjame pedirte la palabra o te pido la palabra, Sí. pedí la palabra, porque yo dije que en este plan de vida y carrera, o plan de vida y plan de carrera, en mi exposición a la segunda pregunta, yo decía que recursos humanos debe de tener una mayor participación, ¿sí? Además del funcional jefe y del líder, ¿sí? Ahora, me gusta mucho cómo en el ejercicio de formación del tema, el equipo, para mí, lo estructuró de una manera muy clara, tomando en cuenta quiénes. Recursos humanos coordina y documenta el inventario del capital humano. Por eso tiene, desde mi punto de vista, una mayor participación o un mayor peso, ¿sí? Con el input del individuo y su supervisor, con un gran apoyo, una herramienta de 360 grados. La otra parte que menciono del funcional o el líder es supervisar que se construya el plan de vida y el plan de carrera en coordinación con la documentación de capital humano en apego a lo que se planteó en el perfilamiento del candidato y sus referencias de contraoferta, que también hablamos de ese tema, ¿no? O sea, y este proceso sí se elabora, pero tiene que ser comunicado al consenso del grupo que maneja la propuesta y tiene que ser evaluado, tiene que ser medido. Y vuelvo a hacer referencia, enriquecido con una valoración de puntos que aporten de lo que se observa en el mercado. De acuerdo. Totalmente. Muchísimas gracias, Juan Antonio. Ahora, hemos hablado ahorita de estas tres aspectos. Uno, el onboarding, o como bien nos lo rectificó Manuel, la incorporación de la persona a la organización. Otro fue el plan de vida y otro el plan de carrera. Son las únicas
aspectos que debo de considerar para que la persona permanezca en mi organización? ¿O qué otras herramientas o recursos pueden ayudar en asegurar la retención del talento, Alvin? Sí, es decir, hay muchas otras oportunidades o actividades que pueden ayudar a retener a los individuos valiosos en una organización. Por ejemplo, empecemos con actividades extraempresariales, es decir, participación en seminarios, participación en cursos, la oportunidad de seguir estudiando y obtener un título en alguna materia que pudiera ser de interés del individuo o del interés de la corporación más adelante. Otra cosa es de cierta forma, incorporar la familia del individuo en actividades dentro de la empresa. Sí, tomando en cuenta que no significa incorporar a la familia a la empresa, sino que es incorporarla en actividades lúdicas, en lo que sean celebraciones, festejos, cosas una tercera aquí podría ser prestaciones y beneficios diferenciados. Si aquí ahora hablaban antes que tiene que estar acorde con el mercado, ¿no? Entonces, a ver qué está haciendo la competencia, a ver qué está haciendo las compañías que pudieran, entre comillas, robar el talento de mi organización. Y a ver qué otras prestaciones puedo dar, no necesariamente en forma de dinero, pero que pudieran ser atractivas al talento, ¿no? Totalmente. Y finalmente, sí, hemos hablado muchas veces durante nuestros podcasts, esquemas de reconocimiento público, privado, económico, desarrollo. Y hay una más que la hemos aplicado muchas veces en la industria, que son las famosas encuestas de clima laboral, que muchas compañías las hacen cada 2 años, cada 5 años, para ver si hay oportunidades o riesgos a la retención de talento. Totalmente de acuerdo contigo, Alvin, y me gustaría apuntar para participar en esta pregunta porque me pareció muy interesante. Yo creo que de pronto perdemos de vista al individuo como tal y que el individuo somos un ente social que conformamos de manera entrelazada lo interno y lo externo. En lo interno, pues tu reconocimiento hacia determinadas cosas que te motivan, que te automotivan, que hacen crecer tu autoestima, etcétera. Y en lo externo, como bien lo apunta Alvin, pues ese ente social que que está conformado en una familia, si es que le es importante al individuo esa faceta o esa parte. Te has de acordar, Juan Antonio, un esquema de reconocimiento que implementáramos tú y yo de manera conjunta, de tal forma que el reconocimiento no era nada más al individuo, sino en muchas dimensiones lo diseñamos de tal manera que fueran reconocidos el individuo, que fuera incorporada la familia, que se fundamentaran los valores y que no llegáramos al punto de la compensación. E incluso, pues, nos costaron hasta muchas, en el buen sentido de la palabra, muchas discusiones para poder decir, oye, es que debemos de reconocer
una sola entidad o debemos de reconocer a todas? Le digo, bueno, lo que no tenemos que perder de vista es qué queremos reconocer. En este caso estábamos hablando de elevar productividad, etcétera. Le digo, no, yo quiero que en aquel momento la compañía donde estábamos laborando estaba compuesta por 6 regiones. Le digo, no, yo quiero las 6 regiones al top. ¿Sí? Entonces, no voy a reconocer una. Si todo mundo logra los elementos que estamos reconociendo, que es la búsqueda, pues reconozcamos a las 6 regiones. Y estuvo muy bonito. Creo que ha prevalecido, todavía está por ahí, después de ya casi una decena de años, no sé, y ha fructificado muy bien, sin compensación, únicamente reconocimiento, y esa es una parte primordial. Nomás quería apuntar esa parte, porque todo eso viene y colabora en la formación de la vida y de la carrera del individuo, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque vimos casos extraordinariamente bonitos de desarrollo tanto personal como profesional, que pusieron hasta, déjenme decirlo así, benchmarking con proveedores que servían a la compañía, ¿no, Juan Antonio? Sí, déjame hacer otro ejemplo muy rico como el que nos acaba de presentar Manuel. Él hizo referencia que otra herramienta es trabajar en las prestaciones. Normalmente todo mundo refiere la prestación ¿a qué? Al dinero. O sea, el reconocimiento es que te voy a pagar más. Hubo un momento en que estuvo de moda, nosotros lo adoptamos y me tocó vivirlo y sentir el beneficio. Un aporte a la prestación a ciertos jugadores, como lo mencionaba Alvin, de valor, era inscribirlos a un club deportivo, donde podían convivir en otro escenario con ejecutivos de la empresa. 2, esa inscripción incluía a la familia. Entonces, la empresa, los ejecutivos y las familias entraban en una interacción, en una comunicación de valor. Y eso era una prestación que rendía frutos y era con un alcance completo a la empresa y al candidato o al empleado. Claro, claro. O sea, hay que abrir los ojos nada más, ¿no? Y ese tipo de esquemas realmente atraen y te sientes de alguna manera comprometido con la empresa para No, continuar. y les puedo mencionar ejemplos más sencillos, torneos de fútbol, de boliche, bueno, Claro. hasta de ajedrez. Ándale. Deporte extremo. Ahí, pues bueno, muchachos, híjole, creo que podemos seguir platicando largo y tendido de este tema. Sin embargo, pues yo quiero agradecer profundamente la colaboración nuevamente de Alvin, Juan Antonio, Manuel, en esta temporada de atracción y retención de talento, que sin lugar a dudas para mí ha sido una de las temporadas más atractivas, precisamente por lo que les decía al inicio del capítulo. Es un tema que aplica para todas las organizaciones y es un tema que hoy en día, al menos aquí en México, es algo que adolece. Y hoy puedo atreverme a decir que también en los Estados Unidos, hace un par de días tuvimos una conversación con un ejecutivo de por allá, y nos platicaba de las dolencias que tiene el atraer talento. Y bueno, en esta temporada,
hubo aprendizajes bastante buenos que te recomiendo a ti, que nos escuchas, que te vayas al historial de los capítulos y los escuches completos. Creo que en cada uno de ellos nos fueron transmitiendo conocimiento bastante bueno. Desde el propio perfilamiento, que este proceso de atracción y retención va desde el perfilamiento del puesto, de la persona que va a ocupar ese puesto, de cómo hagas el reclutamiento para cumplir con ese puesto, el proceso de selección que tiene que llevar un proceso ordenado y objetivo, y lo que hoy estuvimos platicando, que es el tema de retención. Sin embargo, uno de los aprendizajes más sobresalientes y que fue común denominador en muchos de los capítulos, si no es que en todos, fue que este proceso no es un proceso de responsabilidad única del Departamento de Capital Humano o Recursos Humanos o Desarrollo Organizacional o como lo conozcan en tu organización. Este es un proceso compartido entre el responsable del proceso que está buscando atraer y retener talento y de ese departamento de recursos humanos. Y que nosotros como responsables de departamento funcional no podemos descargar la responsabilidad completa en ese departamento porque nosotros somos quienes vamos a administrar a esa persona y somos quienes vamos a estar conviviendo y viviendo con esa persona el 100% del tiempo. Entonces, no caigamos en el error de descargar por completo en el Departamento de Capital Humano esta importante actividad, porque se puede desvirtuar y podemos, en lugar de haber encontrado un gran talento, podamos encontrar un gran problema al contratar a alguien que no está alineado a las expectativas que tenemos como departamento o como función. Entonces, te invito a que escuches todos esos capítulos. Si nos escuchaste desde el principio, pues muchas gracias. Están grabados tanto en YouTube como en Spotify, como en Apple Podcasts, estos capítulos para que los escuches una y otra vez. Ponernos a tus órdenes en nuestra página de internet www.turning.com.mx. Somos una empresa que se dedica a elevar niveles de productividad y eficiencia operativa en las organizaciones a través de 3 ámbitos principales: a través de ámbitos técnico-operativos, a través de ámbitos administrativos, pero sobre todo a través de ámbitos humanos, que somos quienes hacemos realidad el cambio en las organizaciones. Nos encantaría conocerte, nos encantaría interactuar con tu empresa. Estamos en todas las redes sociales como Turning Consulting, o bien, como te dije anteriormente, en nuestra página de internet www.turning.com.mx. Muchachos, muchísimas gracias nuevamente por todo su tiempo, por todo el talento, por todo el cariño que le ponen a cada una de las temporadas de los podcasts. Y bueno, no se pierdan, va a haber una temporada más que estamos ya cocinando y preparando. No te la pierdas, va a estar igual de interesante que esta. Les mando un abrazote muy grande, Alvin, Manuel, Juan Antonio, y a todos nuestros radioescuchas. Igualmente. Un abrazo muy grande. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Cuídense mucho. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que estas herramientas te hayan sido interesantes y muy útiles. Si te quedaron dudas o quieres saber más sobre nosotros, búscanos en redes sociales como Turning Consulting Group.